Muy buenos días, amada familia Verbo. De nuevo es un gusto y un agradecimiento al Señor el poderme compartir con ustedes sobre su palabra, sobre el mensaje que Él ha traído para todos nosotros. En esta ocasión quiero compartir una prédica que hemos titulado El tiempo es de Dios. Y a lo largo de lo que el Señor nos ha puesto para compartir, nosotros vamos a descubrir y a entender justamente el porqué de ese título. Quiero pedirles por favor que me acompañen juntos durante este tiempo para entender algo que ocurría hace algunos años en medio de nosotros. Yo recuerdo con mucha gratitud y mucha alegría que algunos hermanos que nos enseñaban a caminar en Cristo, allá en Verbo Zona 4, nos llamaban a las 5 de la mañana para decirnos: mira, levántate porque este es el tiempo de orar, este es el momento de orar. Y habían como algunas cadenas de oración entre nosotros. Seguramente habíamos leído el Salmo 63:1 que nos dice: de madrugada te buscaré. Y estábamos siguiendo el ejemplo de Marcos 1:35, donde se nos dice que Jesús, levantándose muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, iba a un lugar apartado y se ponía a orar. Siempre he pensado si realmente es en ese horario de la madrugada el lugar adecuado, el momento adecuado para orar, o puede ser a cualquier hora. La palabra también nos dice que debemos orar sin cesar. Entonces, como que he encontrado mi respuesta allí mismo. Pero conozcamos un poco del libro de Nehemías en su capítulo 2. Vamos a compartir los primeros 10 versículos que yo te pido que me acompañes a leer ahí desde tu dispositivo móvil o desde tu Biblia de papel. Cualquiera de las dos opciones tenemos ahora. En un dispositivo móvil hasta 5 o 6 versiones distintas que podríamos leer de la palabra. Qué bendición, ¿verdad? Leamos entonces Nehemías 2, del 1 al 10. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo, Sanbalat horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hemos hoy expuesto esta porción de tu palabra y te pedimos que nosotros seamos expuestos a la luz de lo que representa esta palabra tuya, Señor. Que seamos marcados por esa luz del mensaje que tú has enviado para cada uno de los que estamos hoy reunidos para escuchar de ti. Te pido, oh Señor, que tú me hagas muy pequeñito en esta ocasión, para que tú, Señor, seas engrandecido en medio de nosotros. Que tú, Padre Santo, me hagas invisible para que tú seas perceptible
en los corazones de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, para poder entender esta porción que hemos leído de la palabra, debemos regresar un capítulo al inicio del libro de Nehemías y entender qué estaba pasando. Llega Hanani, uno de los hermanos de Nehemías, y Nehemías lo encuentra y le pregunta: mira, ¿qué ha pasado con aquellos que regresaron de la cautividad o que se quedaron en la ciudad? Cuéntame, ¿cómo están? Y entonces recibe la noticia de que están pasando tiempos muy difíciles, tiempos muy angustiosos. Y le dicen: mira, los muros de la ciudad están destruidos y sus puertas están derribadas. En ese instante, Nehemías dice que él sintió tal angustia en su corazón, que en ese mismo momento él se puso a orar delante de Dios. Mira, Nehemías no esperó un momento adecuado, un horario durante el día. En ese momento en el que él necesitó que la fortaleza del Señor tenía que venir a él en ese momento se puso a orar y se puso a pensar. Y dice ahí en ese capítulo número 1 que estaban en el mes de Quisleu. Es más o menos noviembre y diciembre de nuestro calendario gregoriano que nosotros utilizamos. Y desde allí Nehemías estuvo orando y pidiéndole al Señor que le diera gracia, que le diera la oportunidad, que le permitiera entender qué tenía que hacer él para ir y apoyar a sus hermanos, para rescatar la amada ciudad que le habían dicho estaba en ruinas y destruida. Nehemías era el copero del rey. Era un puesto, aunque era esclavo, era un puesto relevante dentro de la corte del rey. Él tenía que probar la comida y la bebida antes de que el rey la probara. No sé si para saber si estaba o no con algún veneno que era común en aquel tiempo, o simplemente para degustar y que su paladar dijera: esto está adecuado para el paladar de mi rey. Pero él era el copero del rey. Entonces ya en el capítulo 2, que es lo que vamos a revisar hoy, encontramos a Nehemías que se encontraba delante del rey. El vino ya estaba puesto ahí. Nehemías viene y lo sirve al rey. Mira que ese era el tiempo ya del mes de Nisán. Estamos hablando de marzo o abril de nuestro calendario. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar allí Nehemías? Más o menos 4 meses, desde que recibió la noticia de cómo estaba Jerusalén hasta el momento en que se presentó la oportunidad donde Dios abre puertas para todo lo que vamos a escuchar a continuación. Pero la espera de Nehemías fue de 4 meses. Mira, la espera de Abraham fue de 24 años. Génesis 2:4 nos dice que Abraham tenía 75 años cuando recibió una promesa del Señor. Pero hasta Génesis 16:15, cuando nace el hijo de Abraham, se nos dice que ya tenía 99 años. 24 años esperó Abraham por la respuesta de Dios. Nehemías tuvo una espera mucho más corta, ¿verdad? Y esto nos hace entender que Dios no obra según nuestros tiempos ni según nuestros horarios. Él conoce nuestras necesidades, pero no actúa según nuestra prisa, según nuestra necesidad, según nuestra urgencia. Él actúa de acuerdo a su soberanía. Entonces, espero que hayamos nosotros aprendido a que orar y esperar son 2 hermanitos que van de la mano, que están juntos, que nosotros tenemos que siempre mantener una actitud de oración, de presentar nuestras súplicas y nuestras necesidades que Dios ya conoce, pero que se place en escucharnos a nosotros hablarlas, porque eso muestra nuestra confianza y nuestra certeza en que Él está escuchando lo que nosotros estamos diciendo. Esperar a reconocer que Dios siempre tiene una respuesta en su tiempo es parte de nuestro crecimiento como cristianos. En esta porción de la palabra que leímos, vemos cómo en el versículo 2 del capítulo 2 es el rey quien toma la iniciativa. Mira, Nehemías ha estado orando por un momento, por un tiempo, que él quizás no sabe ni cómo hacerlo, pero es el rey el que toma la iniciativa y le dice: yo te veo diferente, yo veo que tú estás triste. ¿Sabes que en ese tiempo los esclavos no podían presentarse delante del rey manifestando sus emociones? Ni enojo, ni ira,
mucho menos tristeza. Tenían que mantener un semblante rígido porque no era correcto presentarse delante del rey manifestando sus emociones. Y Nehemías, cuando el rey le dice que lo ve triste, entonces teme por su vida porque puede ocurrirle algo por haber demostrado esas emociones. Pero miren cómo Dios realmente está permitiendo a través de esto que el rey preste atención a la situación de Nehemías. Cómo el rey entonces voltea a ver a Nehemías y le dice: algo ocurre contigo, yo nunca te he visto así como te veo ahorita y no estás enfermo. Entonces lo que tú tienes es algo diferente. El rey le pregunta a Nehemías qué es lo que tiene, y Nehemías expone su causa y le dice: ¿cómo no voy a estar triste si la ciudad que es el sepulcro de mis padres, mi ciudad amada, tiene todos sus muros destruidos y sus puertas quemadas? Podemos nosotros, sin que nos guste hacer analogías, pero pensar en que esa ciudad en algún momento puede llegar a ser nuestra propia vida, nuestra propia familia, con sus muros destruidos, con sus ciudades quemadas. Y Nehemías está aquí exponiendo su causa. Y el rey le pregunta: ¿qué es lo que pides? ¿Qué es lo que tú quieres? La respuesta del rey seguramente dejó maravillado a Nehemías. Y si le preocupaba presentarse triste y manifestar sus emociones, miren ustedes lo que hace Nehemías allí. Dice que entonces oré al Dios de los cielos. Entonces Nehemías posiblemente dobló sus rodillas o se puso en alguna posición distinta y se puso a orar delante del rey. Si le daba temor el presentarse triste, aquí ya no le importó para nada. Aquí Nehemías abrió su corazón y se puso a orar delante del Dios de los cielos, porque él entendió que era él el que estaba abriendo este momento de oportunidad para poder responder: ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que deseas? Nehemías ya sabía el tiempo que iba a necesitar para hacer estas reparaciones, para reconstruir la ciudad. Nehemías ya lo tenía claro. Nehemías ya sabía qué materiales iba a emplear. Por eso le pidió cartas para el guardabosques, para que le proveyera de la madera. Por eso le pidió todo aquello que ya necesitaba. Los permisos que necesitaba, el lugar que necesitaba, las cantidades que necesitaba. Mira, Nehemías tenía un plan. Y nosotros a veces pensamos que confiando en la voluntad de Dios, no se nos requiere y no se nos demanda a nosotros hacer un plan. Pero es todo lo contrario. El momento en que el Señor abra las ventanas o las puertas de oportunidad, nosotros ya debemos de estar preparados con ese plan. Ya se lo hemos de haber presentado a Dios antes para que Él lo bendiga, para que Él nos diga que está de acuerdo con esas cosas que nosotros queremos poner en práctica, como seguramente ya lo había hecho Nehemías. Lo que faltaba era el momento para presentárselo a un rey que no conocía al Dios de los cielos, pero que estaba siendo usado por Él para favorecer a Nehemías y a todo su pueblo. Yo te pregunto, si para cuando termine este tiempo de pandemia, ¿tú ya tienes un plan? ¿Tú has estado presentándote en oración delante del Señor para preguntarle: ¿qué voy a hacer cuando termine las cuarentenas? Cuando ya no tenga que usar mascarillas, cuando de pronto el distanciamiento vuelva a ser más cercano. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? ¿Estoy ya dispuesto a regresar a congregarme presencialmente en la iglesia donde el Señor me ha plantado? ¿Estoy ya dispuesto a ser parte otra vez de los grupos pequeños como Iglesias en Casa o todos los discipulados de jóvenes y toda esa estructura que el Señor ha establecido para bendecirme, para que sea yo edificado y enseñado? ¿Cuál es mi plan sobre ese tema? ¿Cuál es mi plan para mi crecimiento espiritual cuando dejemos de hablar de miedos y de temores ocasionados por todo lo que la pandemia ha representado para nuestro mundo? ¿Cuál es mi plan? ¿Ya tengo claro qué es lo que tengo que pedir? ¿Ya tengo claro qué es lo que necesito para que el Señor me permita continuar en mis negocios, en mis actividades de educación? ¿Ya lo he pensado? ¿Ya he doblado mis rodillas y le he pedido al Señor que me guíe, que me muestre que eso es lo que Él quiere que yo haga cuando Él abra las puertas? Cuando Él
vuelva a decir, bueno, continuemos con lo que estábamos haciendo. El tiempo de pausa para que meditaras en mí, el tiempo de pausa para que entendieras tu necesidad de tener una relación conmigo ha pasado. Ahora es el tiempo de ponerlo en práctica, de que todo eso que has escuchado, que has atesorado en tu corazón, se vuelva en práctica. ¿Tenemos ya un plan? ¿Hemos meditado en ese plan? ¿Estamos preparados para que cuando se nos pregunte nosotros podamos responder de esa forma? Nehemías tuvo el plan en su mente, y Nehemías seguramente fue bendecido porque se le dieron no solo los permisos para lo que tenía que hacer, sino personas que eran ajenas al pueblo de Dios, de repente hasta contrarios al pueblo de Dios, estuvieron dispuestos a ayudarlo, estuvieron dispuestos a cederle toda la colaboración que él necesitaba. Así va a ser tus planes, así van a ser favorecidos por la gracia de Dios y su misericordia, cuando los hayamos puesto delante de Él y cuando Él sea el sustento de esos planes. Aún las personas que tú no imaginas estarán a tu favor. Aún aquellos que tú puedes creer ahorita que van a estar en tu contra, van a estar a tu favor. Porque mira, el versículo final de esta porción que leímos nos presenta a dos personajes, ¿verdad? Allí estaba Sanbalat y Tobías. Se sentían egoístas, se sentían incómodos de ver cómo el rey le estaba permitiendo a un esclavo como Nehemías, que pertenecía a un pueblo que era enemigo de ellos, y que le estaba permitiendo que reconstruyera, que edificara. Ellos confabularon en contra de los planes que Nehemías tenía. Así que no te preocupes y no te asustes. Si cuando tú empieces a desarrollar esos planes post pandemia, también va a haber oposición. También van a haber personas que traten de sabotear todo eso que tú tienes, pero tu confianza, tu seguridad, debe ser que tus planes en marcha son planes que cuentan con la bendición y con la aprobación del Dios de los cielos. Nehemías confió. Nehemías no se sintió limitado porque era un esclavo. No se sintió limitado porque no tenía los recursos ni las capacidades. Nehemías confió en que su oración ante el Dios de los cielos le permitiría tener capacidades, habilidades y las personas adecuadas a su alrededor, porque él no fue a construir solo. Él no levantó los muros él solo ni reconstruyó las puertas. Posiblemente no sabía nada de carpintería ni de esas cosas, pero el Señor puso a su alrededor a todos aquellos hombres y mujeres que de una forma junta, unidos en un mismo sentir, hacia una misma visión, empezaron a reconstruir aquello que estaba destruido. Y de eso nos hablará el Señor en los meses próximos. De eso nos tomará el Señor para que nosotros entonces seamos los que Él ha de convocar, para que empecemos a reconstruir lo que posiblemente se ha perdido, para que empecemos a alcanzar a aquellas personas que por efectos de esta temporada se han alejado de estar junto con nosotros. Y somos nosotros los llamados a volverles a decir que regresemos, que retomemos el camino del Señor. Es posible y seguro es que la virtualidad no dejará de ser uno de los modelos en los cuales ahora vamos a compartir la palabra del Señor. Posiblemente tengamos un modelo mixto, como algunos ya están experimentando, presencial y virtual. Es posible que sigamos virtual 100% porque eso sea lo que el Señor quiera. Pero nosotros no debemos albergar en nuestro corazón ninguna limitación. Más bien debemos de estar dispuestos al cambio, a aceptar que las cosas del Señor son como Él quiere y en el tiempo que Él quiere. Porque el tiempo, amados hermanos, es de Dios. Disfrutémoslo. Vivámoslo con alegría, vivámoslo con gozo, aun y cuando nos parezca que las cosas no van por el camino que nosotros quisiéramos. Aun cuando nuestro deseo sea por ir hacia la izquierda y el Señor nos lleve hacia la derecha, es el tiempo de Dios. Y si nosotros nos dejamos conducir, si nosotros nos dejamos guiar, vamos a contar siempre con su aprobación, vamos a contar siempre con su respaldo. En el nombre de Jesús, yo te pido
que revises todas estas notas que hoy hemos compartido, esta palabra que ha sido expuesta delante de nosotros, y pienso que somos nosotros expuestos a la palabra. Así como antes se tomaban las fotografías en aquellas películas de 35 milímetros y quedaba ahí grabado lo que se exponía a la luz, así queda en nosotros grabada la palabra de Dios cuando es expuesta delante de nosotros. Y nos hace pensar que sin importar las circunstancias, sin importar el tiempo, sin importar lo que dicen los demás, el Señor tiene para nosotros solo planes de bien y no de mal. Entonces confiemos, preparémonos, tengamos nuestro plan listo, porque Dios abrirá las puertas de oportunidad de pronto. Y quizás tendremos segundos, minutos, para poder nosotros aprovechar eso y expresar lo que Él ha ido poniendo en nuestros corazones durante mucho tiempo. En el nombre de Jesús, quiero pedirte que este día tú medites y reflexiones sobre tu actitud. Derrotado, cansado, desanimado, no es la forma en la que el Señor quiere que nosotros enfrentemos la vida. Optimista, con gozo, con alegría, con regocijo. Es así debe ser la forma en la que nosotros compartamos nuestra visión con otras personas. Es así debe ser la forma en la que nosotros esperamos siempre un mundo de esperanza. Si nosotros imaginariamente nos paráramos sobre la cima del monte del Gólgota, donde fue crucificado nuestro Señor y se sacrificó por cada uno de nosotros, y viéramos hacia adelante, lo que vamos a ver es esperanza. Lo que vamos a ver es gozo. Entonces, en el nombre de Jesús, cambiemos nuestra actitud si es necesario. Continuemos en la actitud correcta si en esa estamos. Y que sea este un tiempo para meditar en lo que la palabra de Dios quiere compartirnos. En el nombre poderoso de Jesús, quiero invitarte a que siempre revises los números de teléfonos y los correos electrónicos de nuestras iglesias de la familia Verbo que aparecen al final de esta transmisión y que te contactes con nosotros. Somos una familia que discipulamos familias. Somos una familia que espera en amor que juntos podamos seguir el camino que Jesús tiene preparado para cada uno de nosotros. Que Él les bendiga y que Él les guarde y les mantenga en su paz integral. En el nombre de Jesús. Amén.